Inductancia se utiliza mucho en transformadores. Primero definamos qué es inductancia. La inductancia es una propiedad eléctrica que mide la capacidad de un circuito eléctrico para generar una corriente inducida. Ok, genera una corriente inducida en respuesta a un cambio en la corriente eléctrica que circula a través del circuito. Su nombre mismo dice, induce corriente. Vamos a resaltar esta parte. Induce en respuesta a un cambio de corriente eléctrica que circula a través del circuito o respuesta a un campo magnético externo. Se mide en henrios la inductancia y depende de los factores como el número de vueltas de la bobina, la corriente eléctrica que fluye a través de la bobina, el área de la sección transversal del núcleo, es lo que hemos visto antes, núcleo de hierro, paramagnético, diamagnético, ferromagnético. Conviene tener un ferromagnético. La inductancia es una propiedad fundamental de los circuitos eléctricos y se utiliza en numerosas aplicaciones como los transformadores, motores eléctricos, generadores y dispositivos de protección contra sobretensiones. Ahora vamos a explicar cómo funciona este inductor. Esta es la figura de un inductor. De hecho, este es un autoinductancia, pero vamos a explicar, hay dos tipos de inductores. Vamos a explicar su funcionamiento. Inductancia, ¿no? Hay dos tipos de inductores. Eh, el primer tipo es mutuo, inductores mutuos, se inducen mutuamente. Para este caso se necesita dos bobinas o dos transformadores, dos bobinas o dos transformadores. Y para el auto, tú ya sabes que es como autosuicidio, tú mismo, o en este caso como autoinductancia, es que va a ser la misma bobina, el mismo. O sea, solamente una bobina se necesita para que se induzca corrientes. O también necesitamos, aparte de una sola bobina, necesitamos un solo transformador. Sabes que un transformador se basa en la bobina, ¿no? Bien, vamos a explicar lo que es lo que de inductancias mutuas. Aquí está. Como te dije, vamos a necesitar dos, ¿dónde está? Acá. Dos bobinas o dos transformadores. Acá tenemos algunas definiciones que primero hay que dominar. Para la inductancia mutua, dice que una corriente que fluye en una bobina 1 produce un campo magnético, por tanto, un flujo magnético a través de la bobina 2. O sea que acá está pasando una corriente sin faja. Esto va a producir un campo magnético. Tú sabes que las corrientes producen campos magnéticos. Y este campo magnético que produce un campo magnético que se opone a la variación de este flujo. Esto va a producir una corriente inducida. Eso es una inductancia mutua. Entonces, por ejemplo, acá, este es más claro. Tenemos una espira 1, esta de acá, todo este espira 1, está conectado, digamos, a una fuente de corriente que varía. Si hablamos fuente de corriente que varía, es corriente alterna, se simboliza con una S o con la función C, ¿no? Acá. Entonces, lo que ocurre acá es que esta corriente empieza a variar y una corriente siempre produce campo magnético. Entonces, estos campos magnéticos están por acá, por acá, por acá, como están dibujados de celeste. Esos campos magnéticos van a producir una variación de flujo magnético en la bobina 2. Acá va a empezar a variar el flujo magnético. Entonces, cuando varía el flujo magnético, acá se va a producir una FEM inducida. Esta FEM inducida es la corriente transformada. Desde esta bobina se pasó hasta acá. ¿Te das cuenta? Sin cableado. Están separados. ¿Qué más? Si la corriente en la bobina 1 fuera alterna o cambiara, entonces el flujo a través de la bobina 2 también se modifica. Esto por ley de Faraday induce una FEM en la bobina 2. ¿Y cómo calcularíamos la FEM en la bobina 2? A partir del campo magnético. Tú sabes que la FEM es menos número de espiras por derivada del flujo magnético respecto del tiempo, ¿sí? Si ya lo hemos estudiado. Entonces la FEM en la espira 2 sería menos N por derivada del flujo magnético. En el flujo magnético en la espira 2 es esto, flujo en B2, derivada respecto al tiempo. Entonces acá está esa fórmula, la he puesto ahí. De esa forma calculas el FEM. Se pueden pedir en un problema, calcula la FEM inducida en la bobina. Tenemos dos bobinas que se están induciendo corriente mutuamente. Te piden calcular la FEM en la bobina 2. Lo que tú debes hacer es calcular primero el flujo magnético que está atravesando por la bobina, derivar respecto al tiempo y multiplicar por número de espiras de la bobina 2. Y también existe lo que es el coeficiente de inductancia mutua, que es el flujo magnético respecto a la corriente que está transportando la primera bobina. Entonces,
También la inductancia mutua entre las bobinas está dada por esta ecuación. Número de espiras 2 en la bobina 2 por el flujo magnético en la bobina 2 va a ser igual a coeficiente de inductancia de la bobina 2 por la corriente en la bobina 1. Y aquí despejamos el coeficiente de inductancia o la inductancia mutua de la bobina 2 y también se puede hallar así. Número de espiras por flujo magnético por la corriente en 1. De la corriente que está pasando en la primera bobina o el flujo magnético que está pasando por la bobina 2 por el número de espiras de la bobina 2. De esa forma. Ahora, ¿cómo funciona el fenómeno de autoinductancia? Ya viste ya cómo funciona el fenómeno de inductancia mutua. Él le genera un campo magnético que varía acá y produce una FEM. Okay.